Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Siendo las 14:30, vamos a dar inicio al tema que nos atañe en esta sesión y que se trata de gota y otras artropatías por cristales. En esta ocasión, la doctora Alonso y la doctora Sean van a hacernos pues el favor de ilustrarnos sobre las situaciones relacionadas con con estas problemáticas, y es importante hacer notar que si bien no son las entidades clínicas más frecuentes, sí pueden afectar con mayor número de ocasiones a algunos pacientes que tengan ciertas predisposiciones, no solo desde el punto de vista genético, sino también ambiental, relacionado con estados de hidratación, con una dieta inadecuada, sedentarismo, una serie de situaciones que pues en la vida cotidiana actual se dan con más frecuencia. Así que vamos a ir discutiendo estos temas. Como siempre, les pido que si tienen comentarios o dudas, pues las planteemos ya sea en el chat o al final de la sesión, y vamos a iniciar. Pues adelante, doctoras, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, como ya dijo, vamos a hablar sobre gota y otras artropatías por cristales. Bueno, comenzando, hay que saber qué es, ¿verdad? Que esto es un episodio de cristales de urato monozoico, que usualmente están en articulaciones y en estructuras periauriculares y subcutáneas. En cuanto a la epidemiología, esta es la enfermedad inflamatoria más frecuente en varones y en adultos con una incidencia de ósea 6 veces mayor que en mujeres. Y en general, pues tanto la prevalencia como la incidencia son mayores en los países desarrollados, que como bien sabemos, estos pueden asociarse a hábitos que ellos mantienen y algunos otros factores. En cuanto a los factores asociados, encontramos que hay modificables y no modificables. En los modificables vemos que está la dieta, el consumo de alcohol, obesidad y fármacos como diuréticos y ciclosporinas. En, bueno, ahora en los factores, bueno, en la dieta, estos modificables pueden ser una dieta rica en purinas, como carnes rojas, mariscos, el consumo de alcohol, bebidas carbonatadas y alimentos ricos en fructosa. Todos los alimentos que pueden aumentar las purinas. Ahora, dentro de la dieta también hay alimentos que nos pueden aportar factores protectores, en donde podemos encontrar el café, derivados de lácteos y alimentos o bebidas que contienen vitamina C. Eh, y en los factores que son no modificables encontramos la genética, donde pues se ven afectados codificadores de transportadores de ácido úrico, factores como la edad también o sexo, donde un ejemplo sería en el caso de las mujeres menopáusicas. Y eh, también la raza de ciertos grupos étnicos pueden presentar prevalencia de la enfermedad. Y por último, pacientes con insuficiencia renal crónica, que es la causa más frecuente de hiperuricemia y gota en personas de edad avanzada. Ahora hay en la fisiología de la enfermedad, pues en el depósito de cristales de urato monosódico está condicionado por la existencia de hiperuricemia mantenida durante periodos prolongados. Y sabemos que la hiperuricemia se refiere a niveles elevados de ácido úrico en la sangre, pero también tenemos dos definiciones. Aquí que creo que vale la pena revisar, ¿verdad? Si nos vamos a la definición epidemiológica, la hiperuricemia se define como el aumento de la concentración plasmática de urato por encima de los valores normales, siendo estos valores en mujeres premenopáusicas entre 2.6 y 5.7 y miligramos, por decilitro, y en mujeres posmenopáusicas y varones entre 3.5 y 7.000 miligramos por decilitro. Ahora, si nos vamos a la definición fisiopatológica, vamos a encontrar que esta se refiere a la concentración de urato plasmático por encima de su punto de saturación, que es decir, la solubilidad que tiene en agua en condiciones fisiológicas. Y este valor sería de 6.8 miligramos por decilitro. Um,
Ahora, el origen de la gota, pues lo podemos entender un poco mejor al recordar el metabolismo de la degradación de las purinas. Pues el ácido úrico es el producto final de este proceso. Entonces, para la concentración sérica de ácido úrico, tenemos que necesitamos que se mantenga en rangos adecuados, y esto se debe mantener entre un equilibrio en la producción y en la eliminación. En este esquema que vemos acá, pues tenemos tres formas o tres caminos donde esto se degrada en xantina y que después se degrada ácido úrico. Creo que el paso más importante aquí es el proceso en donde está en imagen el paso de hipoxantina y xantina, que es por medio de una enzima que se llama xantinoxidasa, y luego por medio de esta también se va a convertir en ácido úrico. Estos son procesos importantes porque la enzima xantinoxidasa es el objetivo farmacéutico del allopurinol, que es uno de los fármacos utilizados para la gota, que ya vamos a hablar del tratamiento más adelante. Bueno, tenemos también la clasificación de la... tenemos aquí el inicio de más o menos cómo es el proceso de la gota, donde esto inicia con una hiperuricemia, pero sin formación de cristales, que posteriormente se mantiene con el tiempo y comienza la precipitación y los depósitos de cristales de urato monosódico en los tejidos. En esta fase los cristales pueden ser detectados por técnicas de imagen, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y en este momento la enfermedad va a cursar como una inflamación subclínica, lo que quiere decir que no se ha producido eventos clínicos. Posteriormente, los cristales de la superficie del cartílago van a ser liberados al espacio articular y fagocitados por los macrófagos sinoviales. En este lugar es donde van a interactuar con el NALP3 y van a originar una interleuquina 1, que es la responsable de los síntomas agudos. Y luego en el depósito de urato monosódico en los tejidos empezará a inducir respuestas inflamatorias crónicas que van a condicionar a un daño estructural articular. Y por último tenemos el estadio final, que se asocia con la presencia de depósitos subcutáneos de cristales de urato monosódico y todos los tofos, que estos son depósitos en el tejido cartilaginoso, en los tendones y en tejidos blandos, y es la que podemos observar en imagen. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas, vemos que hay una etapa aguda y una etapa crónica. Bueno, ahora en las manifestaciones agudas, la más característica es la monoartritis, y esta es recurrente y suele ser autolimitada con una duración de unos días hasta algunas semanas. Afecta principalmente articulaciones de miembros inferiores, principalmente a la primera metatarsofalágica, pero también puede llegar a afectar el tobillo, el tarso y la rodilla. También de igual forma, con el tiempo en el ataque de gota puede atacar en cualquier articulación y puede llegar a afectar las fuerzas, en especial la holocraniana y la prerotuliana. Durante estos periodos es frecuente encontrar un factor desencadenante como el consumo de alcohol y de algún alimento de los que ya se mencionó anteriormente. También puede ser por un traumatismo, también puede ser por ejercicio intenso o al inicio de un fármaco nuevo. El ataque también suele acompañarse de un aumento de la velocidad de sedimentación globular y de leucocitos. Un dato importante es que durante un ataque agudo los pacientes pueden presentar niveles de glicemia normales, entonces hay que tener en cuenta esto. Al momento de realizar exámenes, después de cuando ya se da la resolución del ataque agudo, el paciente entra en un periodo intercrítico, que es el tiempo entre ataques agudos donde el paciente va a estar asintomático. Ahora, con las manifestaciones persistentes o crónicas, la persistencia de la hiperuricemia durante un periodo prolongado de tiempo inevitablemente va a conducir a la acumulación progresiva de cristales de urato monosódico. Esto va a ser en los tejidos, y también va a haber una aparición de depósito de topacios que, si vemos, se pueden observar como nódulos o cutáneos brutales tendinosos o periarticulares. Y la velocidad con la que estos se forman tiene mucha relación con el grado y la duración de la hiperuricemia. Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad renal y también toma diuréticos, estas son situaciones que pueden acelerar bastante el proceso. La localización típica es la superficie cubital del antebrazo, los traveses de dedos y los pies, y también el hélix del pabellón auricular.
Ahora, los pacientes no tratados o con hiperglucemia persistente con el tiempo desarrollan una enfermedad progresiva, una artropatía crónica. En esta ya se ven lesiones óseas y articulares que van a ocasionar una reacción inflamatoria, y estas se van a acompañar de manifestaciones persistentes de dolor, una limitación de movilidad articular y la pérdida de la función normal. Solo que esta situación va a afectar la calidad de vida de los pacientes y puede no ser mortal, pero sí es algo que va a afectar bastante el día a día de los pacientes. Ahora, el diagnóstico de gota creo que principalmente es clínico, pero también se puede hacer de varias maneras. Con frecuencia se diagnostica al detectar cristales de ácido úrico. Esto se utiliza una aguja para extraer líquido de una articulación afectada y se examina en un microscopio, y esto es para determinar si contiene cristales de urato, como lo vemos en imagen. También puede haber cristales en depósitos que son llamados tofos, que aparecen bajo la piel, y estos aparecen en casos avanzados de gota. La gota también puede ser diagnosticada sobre la base de patrón de participación de las articulaciones, síntomas característicos, evolución en el tiempo, nivel de ácido úrico en análisis de sangre, donde podemos hacer una hematología y pruebas de imágenes avanzadas como rayos X, donde podemos mostrar el daño articular en casos prolongados de gota. El ultrasonido y la tomografía computarizada con energía dual pueden mostrar características iniciales de articulaciones afectadas por gota. Estas técnicas de imagen también ayudan a sugerir el diagnóstico, pero recalco que principalmente el diagnóstico se hace de una forma clínica. Ahora, con el tratamiento, donde el objetivo final de este es disolver los cristales de urato monosódico que se depositan en los tejidos. Esto se va a lograr con un descenso y la normalización prolongada de la uricemia. Después vamos a tener objetivos específicos según la fase clínica de la enfermedad. Tenemos entonces que en la fase aguda el objetivo va a ser el control sintomático y el retorno a la actividad habitual o normal del paciente. El tratamiento clásico para conseguirlo es la colchicina, y esta se inicia con el episodio agudo. Entonces se inicia con 1 miligramo seguido de 0.5 miligramos 1 hora después de la primera dosis del mismo día. Se prosigue con una dosis diaria de 0.52 miligramos al día hasta que se resuelve el episodio agudo, y una vez esté resuelto se mantiene una dosis de 0.5 miligramos al día durante 6 meses. Esto es de forma profiláctica para evitar un episodio futuro. Ahora vemos que el objetivo específico durante la fase intercrítica de la enfermedad sería la normalización de la uricemia y la prevención de nuevos brotes y posible daño estructural. Como ya lo habíamos mencionado, la profilaxis con colchicina es importante, y dependiendo del paciente, por ejemplo, si tiene brotes recurrentes, ya se considera un tratamiento hipoglucemiante, y estos deben iniciarse un poco alejados de la crisis aguda y siempre en dosis bajas. El tratamiento clásico es el allopurinol, que fue el que mencionamos anteriormente, que actúa sobre el xantinoxidasa. Este se inicia en una dosis de 100 miligramos al día, con incrementos de 100 miligramos cada 2 a 4 semanas, siempre con supervisión y con orden de un médico. Por otra parte, es importante la educación del paciente también, donde se empieza fundamentalmente para el éxito del tratamiento, ¿verdad? Como hemos visto en muchos casos con los pacientes que vemos en el hospital. A veces hay que brindar bien información, dar recomendaciones dietéticas, identificar el manejo de episodios agudos, que se apeguen al tratamiento, también retirar o sustituir el uso de fármacos que pueden producir hiperuricemia. Eso es por gota. Ahora vamos a pasar a los otros temas. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades, otro tipo de artropatías causadas por diferentes depósitos aparte de los de gota, y como el primero, esta enfermedad por depósitos de pirofosfato de calcio, que en la epidemiología tenemos que se da frecuentemente en ancianos, principalmente en pacientes entre la edad de 65 a 75 años, en un aproximadamente 30 al 10%, pero mayormente en pacientes mayores a 85 años en un porcentaje del 50%.
Lo importante de esto es que la mayoría de los pacientes son mayores a 60 años y esto en los factores de riesgo es importante porque la mayoría de los pacientes ya tienen un daño articular persistente debido a otros trastornos como lo son los cambios bioquímicos en un cartílago que va envejeciendo o un cartílago que puede estar enfermo por otro tipo de causas y esto va a favorecer la nucleación de cristales. Otro tipo de causas puede ser la mayor producción de pirofosfato inorgánico y la menor concentración de pirofosfatasas en los extractos de cartílago. Una de las causas que mencionaba el libro también es las mutaciones del gen ANKH, que este se relaciona con el aumento de la producción de esta sustancia y más que todo con el aumento de la producción de pirofosfohidrolasa. Entonces, todo esto va a provocar el aumento de pirofosfatos que se combinan con calcio y forman los cristales de pirofosfatos de calcio. Esto también, otra de las causas es las menores concentraciones de glucosaminoglicanos en el cartílago, que son los que normalmente inhiben y regulan la aparición de núcleos de cristales. Todo esto va a ser parte de la patogenia, pero algo importante que mencionaba el libro era que pacientes menores a 50 años o que otro tipo de causas podrían ser. Esta tabla que menciona enfermedades metabólicas como lo son el hiperparatiroidismo primario, también está la hemocromatosis, hipofosfatasia y la gota crónica. También está el estado ulterior a meniscectomía, y el síndrome de Hittelmann. En las manifestaciones clínicas que tenemos, esta artropatía puede ser asintomática, pero también puede presentarse en cuadros agudos, cuadros subagudos, crónicos y también originar sinovitis aguda. Algo importante es que le dieron el nombre de pseudogota debido a la semejanza que tiene con la gota, pero estas se diferencian en las características que vamos a ver en el líquido sinovial que se manda a estudiar, pero eso es en la siguiente diapositiva que las voy a mencionar. Otra de las manifestaciones clínicas son el agravamiento de la osteoartritis que ya puede tener el paciente, la inducción de una artritis neuropática, también puede haber una producción de sinovitis proliferativa simétrica, que esta es similar a un cuadro de artritis reumatoide, y algo importante es la condrocalcinosis, que estos son depósitos radiodensos multiformes lineales, pueden ser multiformes o pueden ser lineales, o pueden ser ambos en los meniscos fibrocartilaginosos o en el cartílago y el hino articular. Algo importante es que la rodilla es la articulación más afectada en esa artropatía, y otros sitios son la muñeca, el hombro, el tobillo, el codo y las manos. También puede haber una afectación en la articulación temporomandibular. En el diagnóstico diferencial podemos tomar en cuenta la condrocalcinosis, porque estos depósitos pues van a reforzar la posibilidad diagnóstica de la pseudogota. Pero si se realiza un estudio de líquido sinovial, se va a observar que los cristales tienen la característica de que son romboides o cilíndricos, como se puede observar en esta imagen. Entonces, algo característico también es que por lo general tienen birrefringencia, que es muy levemente positiva, pero es positiva. Y también que el recuento leucocítico puede variar de 100.000 a 24.000, principalmente en neutrófilos. Lo más importante al momento de hacer este tipo de análisis de líquido sinovial es que en caso de que el paciente pueda tener una febrícula o que pueda llegar a tener fiebre mayor a 40 grados, el líquido se debe mandar a cultivar para descartar la posibilidad de una infección, porque es muy común que la infección de una articulación se disemine y origine sinovitis posterior.
El tratamiento es muy parecido al de la gota. Se menciona que debe haber un reposo. En algunos artículos mencionan la crioterapia como uno de los principales tratamientos en el plan educacional. También se recomienda la aspiración articular, pero sí es verdad que pueden haber casos en los que no se puede o no se llega a poder realizar una biopsia o no se puede realizar el aspirado. También es aliviar con AINES o glucocorticoides intraarticulares, la colchicina en casos recurrentes y una de los tratamientos en caso de un paciente que tenga un caso ya un poco agravado es el reemplazo articular. Otra de las enfermedades es la enfermedad por depósitos de apatita de calcio y la apatita es un mineral principal del hueso y de dientes sanos. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por la acumulación anormal de fosfatos de calcio que ocurre en áreas de tejidos dañados. Esto se conoce como calcificación distrófica, pero hay situaciones que también pueden provocarlo y se conoce como calcificación metastásica, como pueden ser la hipercalcemia o el hiperparatiroidismo. También pueden haber enfermedades de causas desconocidas que lo causen, como por ejemplo los que están en la tabla, que pueden llegar a ser además del envejecimiento y la osteoartritis, los derrames hemorrágicos en el hombro en un paciente anciano, que este también es uno de los signos que se puede observar, el hombro de Milwaukee. También puede darse por una artropatía destructiva, tendinitis, bursitis, calcinosis tumoral, que estos son uno de los casos esporádicos. Y también estos son las asociados a las enfermedades como hiperparatiroidismo, el síndrome de leche y alcalinos, insuficiencia renal y diálisis permanente, enfermedades de tejido conjuntivo, calcificación heterotópica y causas hereditarias como otro tipo de causas hereditarias, bursitis, artritis, calcinosis tumoral y fibrodisplasia osificante y progresiva. Entre las manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad es, número 1, los depósitos de cristales pueden observarse alrededor o dentro de las articulaciones, porque la destrucción articular se va a acompañar del daño del cartílago y estas estructuras de sostén, entonces todo esto va a generar inestabilidad y deformidades en el paciente. Aunque la evolución suele ser inconstante, los síntomas también van a variar de mínimo dolor a una discapacidad grave que pueden obligar a una intervención en donde se sustituya toda la articulación. Entre otras de las manifestaciones podemos observar una inflamación que puede ser reversible cuando es aguda o puede ser una lesión crónica de la cápsula articular. Los lugares más frecuentes de los depósitos de apatita son bolsas y tendones, principalmente en el interior de rodillas, hombros, caderas y dedos de la mano o alrededor de los mismos. Entre las anomalías radiográficas que podemos observar sin síntomas incluso son bursitis, tendinitis e incluso artropatía destructiva crónica. Algo que mencionaba el libro es que puede incluso haber pacientes que tengan cifras significativas de apatita pero que no presenten síntomas. Y aún así la incidencia de la artritis por apatita se desconoce porque, como se mencionaba, casi el 50% de los individuos tienen microcristales y muchas veces no se identifican clínicamente, sino se descuran en algún dolor agudo, alguna hinchazón o algún estudio radiográfico que se hagan los pacientes. El diagnóstico definitivo se realiza también con el análisis de líquido sinovial. Y este líquido tiene la característica de que los cristales son muy pequeños y pueden observarse solo por microscopía electrónica. Y los cúmulos de ellos pueden asumir forma de globos o agregados que son no birrefringentes en el interior o en el exterior de las células. Entonces, la identificación absoluta de esta enfermedad solo se realiza con microscopio electrónico. El tratamiento y esto es importante, que el recuento de leucocitos en el líquido sinovial es bajo y es principalmente con predominios de mononucleares.
En el tratamiento, los episodios agudos pueden desaparecerse por sí solos, pero también la duración y la intensidad del trastorno disminuyen, uno, con la aspiración del derrame, dos, con el empleo de AINES y con colquicina. Y este también solo se da por 2 semanas, o también puede usarse la inyección intraarticular, periarticular de un glucocorticoide. La última enfermedad que se mencionaba era la enfermedad por depósitos por oxalato de calcio, que esta se divide en dos, puede ser primaria o secundaria. La primaria se conoce por ser un trastorno causado por un trastorno metabólico hereditario, pero es poco frecuente. Y esto puede ser consecuencia de anomalías enzimáticas que ocasionen hiperoxalemia y depósitos de cristales de oxalato de calcio en los tejidos, como lo es la nefrocalcinosis. También la insuficiencia renal puede ser uno de estos, y la artritis por oxalato de calcio puede ser aguda o crónica. También puede acompañarse de periartritis y algunas otras osteopatías que pueden complicar incluso la oxalosis primaria. La oxalosis secundaria es más frecuente que el primario, y esta es por la nefropatía crónica. Y es que en pacientes con nefropatía crónica se ha identificado depósitos de oxalato de calcio en vísceras, en vasos sanguíneos, huesos e incluso cartílago. Y se conoce que esta puede ser una de las causas principales de artritis en pacientes con insuficiencia renal crónica, debido a que este es muy poco eliminado en la diálisis. Y por lo mismo, en los programas en pacientes renales se evita el uso de dichos complementos y alimentos con abundante oxalato para evitar el riesgo de agravar la hiperoxalosis y las secuelas que tenga esta. Entre las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes son los agregados de oxalato de calcio, que se identifican en el tejido óseo, en el cartílago aurticular, membranas sinoviales y zonas periarticulares. Estos cristales se pueden desprender y originar sinovitis aguda. También es importante que estos agregados se pueden semejar demasiado a la apatita y a la de pirofosfatos, porque estimula la proliferación de las células sinoviales y ocasiona destrucción articular progresiva. Pero se ha corroborado que los depósitos son más frecuentes en las manos, muñecas, codos, tobillos y pies. Los signos clínicos son idénticos a los anteriores, pero en las radiografías se puede evidenciar condrocalcinosis o calcificaciones de tejidos blandos, como se puede observar en esta radiografía, en donde se observa principalmente en los riñones. Los derrames sinoviales inducidos por oxalato de calcio casi nunca son inflamatorios, por lo que tienen menores a 2000 leucocitos, o pueden causar una inflamación leve. También en el estudio predominan principalmente neutrófilos o mononucleares. Y en el estudio por microscopía, estos tienen formas bipiramidales y poseen birrefringencia intensa. Entonces son un poquito más característicos. El tratamiento de la artropatía por oxalato de calcio es también con AINES, con colquicina, siempre se mantienen el mismo esquema de tratamiento, pero en este caso la oxalosis secundaria con mayor frecuencia, una diálisis ha mejorado levemente a los pacientes. Pero en la oxalosis primaria, el trasplante hepático también ha inducido una disminución notable en los depósitos de cristales. Y esto es básicamente un resumen de las enfermedades, la gota y artropatías por otro tipo de cristales que se mencionan en el libro. El tratamiento educacional que se le da al paciente varía mucho entre lo que se le recomienda para el alivio sintomático, además del farmacológico.
pero el tratamiento es muy similar entre todos. Gracias.